Antes de comenzar a hablar sobre la revolución copernicana en sí, debemos de saber los antecedentes. Podemos ubicarnos durante la Edad Media. La Tierra permaneció inmóvil, ocupando el centro del universo y sujeta a un movimiento circular uniforme. El cosmos era finito, limitado y constante, donde la Tierra era el único mundo. Después de conocer los antecedentes, hablaremos sobre el comienzo de la revolución copernicana. Esta, a partir de la Alta Edad Media, ya se estaba comenzando a manifestar los problemas del heliomorfismo. Por ello, a finales del siglo XV y más que todo en el siglo XVI y XVII, importantes cambios a nivel tanto astronómico y filosófico se presentaron. Es allí donde situamos en el campo astronómico la postulación del heliocentrismo. Esta teoría afirma que el Sol es el centro del universo. ¿En qué consiste la revolución copernicana? La revolución copernicana consiste en cambiar la Tierra por el Sol como centro del universo. Esto cosmológicamente significó que primero la Tierra se mueve y gira junto a los demás planetas alrededor del Sol. La Tierra ya no era singular y pasó a ocupar un segundo plano. Y por segundo, el Sol rige el cosmos ocupando la posición central. Como principal exponente tenemos a Nicolás Copérnico. Este pensador polaco se caracterizó por tener una visión más filosófica que científica, aunque conocía bien la astronomía y las matemáticas de su época. Copérnico llegó a la conclusión después de sus observaciones, aunque todavía no existía el telescopio, fue el primer filósofo y astrónomo en proponer el heliocentrismo. Copérnico, consciente de todo eso y a pesar de recibir el apoyo de las comunidades tanto científica como eclesial, decide no publicar esta obra en vida, sino que su obra magna se dio a conocer o sale a la luz después de su muerte. Copérnico, por su parte, sigue considerando al cosmos como finito, limitado, constante, sujeto a movimiento circular uniforme y estático como totalidad. Por segundo tenemos a Johannes Kepler. Este astrónomo alemán buscó las leyes de la regularidad en los movimientos planetarios y también fundamentó el sistema copérnico sin necesidad de recurrir a las esferas y encontró armonías matemáticas para describir estos movimientos, publicando 3 leyes. La primera ley dice que los planetas describen órbitas elípticas y el Sol ocupa uno de los focos. La segunda ley dice que el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso cuestionó el movimiento circular uniforme predicho por los aristotélicos. Y por último, la tercera ley, el tiempo empleado por el planeta en completar su órbita elevado al cuadrado es directamente proporcional a la distancia media del planeta al Sol elevada al cubo. Por último podemos situar a Galileo Galilei. Este físico, astrónomo, filósofo italiano, después de inventar el telescopio en 1610, emprende una defensa de los avances copérnicos acerca del sistema solar y además sobre el cálculo sobre las órbitas celestes y sobre las estrellas. Este pensador italiano realiza una defensa explícita del heliocentrismo al demostrar que no se opone a las creencias de la fe, pero no obstante, tras el juicio de 1633 y a pesar de no haber pruebas suficientes, fue obligado a confesar y por lo tanto a retratarse sobre su tesis, o si no sería torturado lo contrario y condenado a una prisión perpetua. Para Galileo, llegó a la conclusión que los astros no son estables ni eternos, pues mutan. Para ello utilizó
la aparición de una supernova en 1572 a 1574. Además que los astros no son esferas perfectas. Esto lo descubrió observando las montañas y valles en la luna, y además que el sol no es uniforme, también al observar las manchas solares. Además, llego a la conclusión que hay muchos centros al divisar los satélites de Júpiter, y también que el cosmos es mucho más grande. Decenas de miles de estrellas aparecieron ante su lente después de observar el telescopio. Y para finalizar, podemos llegar a la conclusión que se reconocen los aportes de Copérnico y Galileo, además de realizar varios esfuerzos por demostrar su compatibilidad con las enseñanzas de la Biblia. La oposición en la revolución copérnica no es entre la fe y la razón, sino entre dos cosmologías filosóficas, las dos formas de ver el mundo, a la naturaleza y al papel que juega Dios y el hombre dentro de ellas.